Víctimas, por Den Kunz. Primera parte. Demoliendo el pasado. El pasado no es más que el principio de un principio, y todo cuanto es y ha sido se reduce a la media luz del alba. H. G. Wells. La reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. C. G. Jung. Capítulo primero. 1. En su 36º cumpleaños, el 18 de mayo, Travis Cornell se levantó a las 5 de la mañana, se puso sus recias botas de montañero, unos vaqueros y una camisa azul de tartán de manga larga. Desde su casa de Santa Bárbara condujo la furgoneta hasta el rústico Santiago Cañón, en el confín oriental del condado de Orange, al sur de Los Ángeles. Tan solo llevaba consigo un paquete de galletas Oreo, una cantimplora grande repleta de Kool-Aid sabor naranja y un Smith & Wesson calibre 38, chef especial con cargador completo. Durante el recorrido de 2 horas y media, Cornell no encendió ni una vez la radio. Tampoco tatareó, ni silbó, ni cantó para sí, como suelen hacer los hombres cuando están solos. A lo largo de un buen trecho, el Pacífico quedó a su derecha. La mar matutina mostraba una faz sombría, fosca, hacia el horizonte, tan dura y fría como la pizarra. Pero junto a la playa, el resplandor matinal la teñía con los brillantes colores de los céntavos y los pétalos de rosa. Travis no dedicó ni una mirada a las lentejuelas que el sol cosía en el agua. Era un hombre delgado y fibroso, con los ojos hundidos y del mismo color castaño oscuro que su pelo. Tenía un rostro enjuto, de aristocrática nariz y barbilla algo puntiaguda, y un semblante ascético, propio de un monje de cualquier orden sacerdotal que creyera todavía en la flagelación, en la purificación del alma mediante el sufrimiento. Bien, sabía Dios que él ya había tenido su ración de sufrimiento. Su sonrisa había cautivado a las mujeres, aunque no en fechas recientes. Hacía mucho tiempo que no sonreía. Las galletas, la cantimplora y el revólver estaban en una pequeña mochila de nylon verde con tirantes negros, también de nylon, que se hallaba sobre el asiento contiguo. De vez en cuando le echaba una mirada y daba la impresión de que veía a través del tejido del chef especial cargado. Desde la carretera de Santiago Canyon, en el condado de Orange, Cornell tomó una vía bastante estrecha y luego un camino polvoriento devorador de neumáticos. Pocos minutos después de las 8:30 aparcó la furgoneta roja en un apartadero, bajo las erizadas e inmensas ramas de una picea cónica. Allí Cornell se pasó por los hombros los tirantes de la pequeña mochila y emprendió camino hacia las estribaciones de las montañas de Santa Ana. Desde su infancia conocía cada pendiente y barranco, cada desfiladero y cresta. Su padre había tenido una cabaña de piedra en la más recóndita de todas las vaguadas deshabitadas y él solía pasarse semanas enteras explorando el agreste territorio en varios kilómetros a la redonda. Le cautivaban estas vaguadas indomables. Cuando era un muchacho, los osos negros habían merodeado todavía por los bosques. Ahora no quedaba ni uno. Aún se podía encontrar el ciervo mulo, pero no con la frecuencia que lo viera 2 décadas antes.
Al menos los hermosos pliegues y salientes de la tierra, los profusos y diversos arbustos, así como los árboles, seguían estando donde siempre. Durante un largo trecho, camino bajo un entoldado de sicómoros y robles americanos. Por aquí y por allá. Pasó ante una cabaña solitaria a un puñado de ellas. Unos cuantos moradores de las vaguadas resultaban ser supervivientes poco entusiastas que creían próximo al fin de la civilización, pero no tenían los arrestos suficientes para retirarse a un lugar todavía más escondido. Casi todos ellos eran gentes sencillas que no podían soportar el trasiego de la vida moderna y medraban pese a no tener instalaciones sanitarias ni electricidad. Aunque las vaguadas pareciesen remotas, muy pronto quedarían ahogadas por los atenazadores suburbios. Dentro de un radio de 150 kilómetros vivían casi 10.000 millones de personas en las comunidades entrelazadas de los condados de Orange y Los Ángeles, y ese crecimiento incesante no remitía. Pero todavía la luz cristalina y reveladora caía sobre la tierra agreste, casi tan tangible como la lluvia, y todo parecía limpio, silvestre. En el dorso pelado de un promontorio, donde la hierba baja que creciera durante la estación lluviosa ya se había secado tornándose parduzca, Travis se sentó sobre una peña plana y se desembarazó de la mochila. Una serpiente cascabel que se soleaba en otra peña plana a unos 15 metros de distancia alzó la maligna cabeza, semejante a una cuña, y la analizó. Cuando era muchacho, había matado veintenas de serpientes en aquellos cerros. Ahora sacó el arma de la mochila y, levantándose despacio, dio 2 o 3 pasos hacia la serpiente. El ofidio se irguió aún más y le miró con fijeza. Travis avanzó otro paso, incluso uno más, y adoptó la postura del tirador empuñando el revólver con ambas manos. La serpiente cascabel empezó a enrollarse. Pronto se apercibiría de que no podía golpear a semejante distancia e intentaría replegarse. Aun cuando Travis tuviera la seguridad de que el disparo sería fácil y certero, quedó sorprendido al descubrir que le era imposible apretar el gatillo. Él había visitado estos cerros no solo para rememorar unos tiempos en que había experimentado el placer de sentirse vivo, sino también para cazar serpientes si encontraba alguna. Últimamente la soledad y la infructuosidad de su vida le habían hecho sentirse unas veces deprimido y otras angustiado, hasta tal punto que todo su ser estaba tan tenso como el del muelle de una ballesta. Necesitaba aligerar esa tensión mediante alguna acción violenta, y la muerte de unas pocas serpientes, nadie lamentaría su pérdida, parecía ser la prescripción idónea para aliviar su desazón. No obstante, mientras miraba absorto a aquella serpiente, se dijo que la existencia del animal era menos superflua que la suya, pues la bestia llenaba un hueco ecológico y con toda probabilidad disfrutaría de la vida bastante más de lo que él venía haciéndolo desde hacía mucho tiempo. Travis empezó a temblar. El arma se desvió una vez y otra del blanco y no pudo encontrar el aplomo necesario para dispararla. Y como no tenía nada de verdugo, abatió el revólver y regresó a la peña en donde había dejado su mochila. La actitud del ofidio fue pacífica a todas las luces, pues la cabeza descendió sinuosa hasta descansar sobre la piedra y de nuevo quedó inmóvil. Al cabo de un rato, Travis abrió el paquete de Oreos, las galletas que fueran su bocado favorito cuando era joven. Hacía 15 años que no había vuelto a probarlas. Le parecieron casi tan buenas como las recordaba.
Luego bebió Kool-Aid de la cantimplora, pero el trago no fue tan de su agrado como las galletas. El brebaje resultó demasiado dulce para su paladar de adulto. La inocencia y el entusiasmo, los placeres y las voracidades de nuestra juventud, pensó, pueden ser recordables, pero quizás sean irrecuperables. Dejando a la serpiente cascabel en plácida armonía con el sol, se cargó otra vez la mochila y descendió por la pendiente meridional del promontorio hacia la sombra de los árboles que cubrían la entrada de la vaguada, en donde los brotes fragantes de las plantas de hoja perenne aromatizaban el aire. Plantado sobre el lecho de la vaguada que corría hacia el oeste y rodeado de sombras profundas, Travis giró al oeste y tomó una senda de ciervos. Pocos minutos después, desfilando entre dos enormes sicómoros californianos que se curvaban para formar un arco, llegó a un paraje en donde la luz solar se filtraba por un claro del denso follaje. Al otro extremo del claro, la senda conducía a un sector del bosque en donde predominaban las píceas, los laureles y los sicómoros creciendo muy juntos. Al frente el terreno descendía abrupto, como si la vaguada buscara fondo. Cuando Travis se detuvo al borde del círculo luminoso, con las puntas de sus botas en la sombra y echó un vistazo al escarpado sendero, no pudo ver más allá de 15 metros porque una sombra aparente y extrañamente indefinida atravesó la vereda. Apenas se dispuso Travis a cruzar la mancha de sol y seguir su camino, un perro surgió de los resecos matorrales a su derecha y corrió directamente hacia él, jadeante y alborozado. Al juzgar por su estampa, era un perdiguero, dorado de pura raza. Macho. Travis calculó que tendría poco más de un año, pues aunque había alcanzado todo su desarrollo, conservaba la viveza de un cachorro. Su denso pelaje estaba húmedo y enredado, cubierto de pequeñas ramas rotas y hojas. El animal se detuvo ante él, se sentó y, ladeando la cabeza, le miró con una expresión a todas luces amigable. A pesar de su suciedad, se le podía calificar de ejemplar espléndido. Travis se agachó para acariciarle la cabeza y rascarle detrás de las orejas. Esperaba también que en cualquier momento un amo surgiera de los matorrales, resollando y quizá encolerizado con el fugitivo. Nadie apareció. Cuando se le ocurrió examinar el collar y la licencia, vio que no tenía ni una cosa ni otra. Desde luego no eres un perro salvaje, ¿verdad, muchacho? El perdiguero se mostró contento. No, demasiado afectuoso para ser salvaje. No te habrás perdido, ¿eh? El animal le hocicó la mano. Entonces Travis observó que, además de la capa enmarañada y sucia, había sangre reseca detrás de la oreja derecha. Asimismo, sangre reciente en las patas delanteras, como si el animal hubiese corrido durante tanto tiempo por terreno escabroso que las almohadillas de sus patas hubieran comenzado a agrietarse. Parece que has tenido un viaje fatigoso, muchacho. El perro lanzó un suave gemido como si le diera la razón. Travis continuó acariciándole el lomo y rascándole las orejas, pero después de un minuto o dos comprendió que estaba buscando en el perro algo que éste no podía procurarle: el sentido y propósito de la vida, alivio para su desesperación. Ahora sigue tu camino, y dándole una palmadita cariñosa en el flanco, se levantó y se desperezó. El perro continuó plantado ante él. Travis le contorneó y se encaminó hacia el sendero que se hundía en la oscuridad. El perro a su vez hizo lo mismo y le cerró el paso. «Lárgate, muchacho». El perro le enseñó los dientes y emitió un gruñido sordo. Travis frunció el ceño. «Lárgate, sé un buen perro».
Cuando intentó esquivarle, el perdiguero gruñó y le mordisqueó las piernas. Travis dio 2 saltos atrás. ¿Eh? ¿Qué te sucede? El perro cesó de gruñir y se limitó a jadear. Quiso avanzar de nuevo, pero el animal le acometió con más ferocidad que antes, todavía sin ladrar, pero gruñendo enfurecido y lanzándole repetidas dentelladas a las piernas, hasta hacerle retroceder a través del claro. Travis dio 8 o 10 traspiés sobre la resbaladiza alfombra de agujas secas y terminó sentado en el suelo. Entonces el perro se apartó de él, atravesó trotando el claro hasta el comienzo del abrupto sendero y observó la oscuridad del fondo. Sus orejas colgantes se enderezaban todo lo que le daban de sí. «Maldito perro», masculló Travis. El animal no le hizo caso alguno. «¿Qué diablos te pasa, Chucho?». Plantado a la sombra del bosque, el perro siguió escudriñando el abrupto sendero hasta el fondo tenebroso de la arbolada vaguada. Tenía la cola batida, casi oculta entre las piernas. Travis cogió 5 o 6 piedras pequeñas del suelo y lanzó uno de los misiles al perdiguero. Al recibir el impacto en un flanco con la fuerza suficiente para hacerle daño, el perro no huyó, sino que giró sobre sí mismo, sorprendido. «Ahora me la he ganado», pensó Travis. «Se me lanzará a la garganta». Pero el perro se limitó a mirarle acusador y siguió bloqueando la entrada al sendero de los ciervos. Algo en el comportamiento sumiso de la bestia, en los ojos oscuros muy separados entre sí, o en el ladeo de la enorme cabezota cuadrada, hizo que Travis se sintiera culpable por haberle apedreado. El maldito y lastimoso perro parecía decepcionado, y él se avergonzó. «Escucha», exclamó, «fuiste tú el que empezaste. Entérate». El perro no hizo más que mirarle con fijeza. Travis dejó caer las otras piedras. El animal echó una ojeada a los misiles repudiados y levantó la vista al instante. Travis hubiera jurado que percibió una expresión aprobadora en la faz canina. Veía 2 alternativas factibles: o dar media vuelta o buscar otro camino para descender por la vaguada. Sin embargo, le asaltó la determinación irracional de abrirse camino hacia adelante, de ir a donde quería ir. Por los clavos de Cristo, precisamente en un día como aquel, no pensaba dejarse disuadir o siquiera entretener por algo por tan trivial como un perro. Así pues, se levantó, encogió un poco los hombros para afirmar la mochila y, aspirando al fondo el aroma de los pinos, atravesó resuelto el claro. El perdiguero gruñó de nuevo, muy quedo, pero amenazador. Arrugó el hocico dejando al descubierto los colmillos. Percibiendo que su coraje se esfumaba por momentos, Travis optó por una aproximación diferente cuando estaba ya a pocos metros del perro. Se detuvo y, después de sacudir la cabeza, habló persuasivo al animal. «Perro malo, te estás comportando como un perro muy malo. ¿No lo sabías? ¿Qué pulga te ha picado? Y el caso es que tienes aspecto de haber nacido bueno. Pareces un perro dócil». Mientras continuaba embelesado al perdiguero, este cesó de gruñir. Su peluda cola se meneó una vez, 2, con timidez. «Así me gusta», exclamó el zalamero. «Eso está mejor. Tú y yo podemos ser amigos, ¿no?» El perro dejó escapar un gemido conciliador, ese sonido tan familiar y conmovedor que hace todo perro para expresar su deseo natural de que se le quiera. «Vaya, ahora estamos haciendo progresos», dijo Travis, mientras daba otro paso hacia el perdiguero con la intención de agacharse y acariciarle. Sin darle tiempo a hacerlo, el perro se lanzó contra él gruñendo
y le hizo desandar camino. Luego apresó entre los dientes una pernera de sus vaqueros y meneó furioso la cabeza. Travis intentó largarle una patada y falló. Ello le hizo perder el equilibrio, lo cual aprovechó el perro para aferrarle la otra pernera y correr en círculo a su alrededor hasta hacerle caer. Se levantó de un salto e intentó desesperadamente ajustar las cuentas a su adversario, pero tropezó y dio con sus huesos en tierra por segunda vez. «Mierda», barbotó, sintiéndose sobremaneramente ridículo. Gimiendo de nuevo, recobrando su talante amistoso, el perro le lamió las manos. «Tú eres esquizofrénico», dijo Travis. El perro se alejó hasta el otro extremo del claro. Allí se quedó plantado mirando atento el sendero de ciervos que descendía entre las sombras frías de los árboles. De improviso bajó la cabeza y se agazapó. Sus músculos dorsales se tensaron como si se aprestara a hacer un movimiento. «¿Qué estás fisgando?» Travis comprendió de pronto que al perro no le atraía el sendero propiamente dicho, sino algo que quizá se deslizase por el sendero. ¿Algún león de montaña?, se preguntó mientras se levantaba. Recordaba que en su juventud los leones de montaña, concretamente los pumas, habían merodeado por aquellos bosques y supuso que tal vez quedaran algunos cuantos. El perdiguero gruñó, aunque esta vez no a Travis, sino a lo que había atraído su atención. Fue un sonido sordo, apenas audible, y Travis se dijo que el animal parecía al mismo tiempo furioso y amedrentado. ¿Tal vez coyotes? Muchos de ellos rondaban por las colinas. Una manada de coyotes hambrientos podría alarmar incluso a un animal tan vigoroso como aquel perdiguero dorado. Y no propiamente. El perro lanzó un aullido de sorpresa y, ejecutando una extraña pirueta, volvió la grupa al sendero. Luego pasó como una flecha por su lado hacia la sección opuesta del bosque, haciéndole pensar que se perdería de vista entre los árboles. No obstante, se detuvo en el arco formado por los sicómoros, que Travis atravesara pocos minutos antes, y volvió la cabeza expectante. Con cierto aire de frustración y ansiedad, regresó raudo. Empezó a trazar círculos disparatados en torno al suyo y finalmente, aferrándole por una pernera, tiró hacia atrás intentando arrastrarle consigo. «Espera, vale», dijo él, «vale». El perdiguero soltó su presa y dejó escapar una especie de bufido, exhalación energética más bien que ladrido. Era obvio, lo cual no dejaba de ser sorprendente, que el perro se había propuesto impedirle que prosiguiera por el sombrío estrecho del sendero de ciervos porque había algo allá abajo. Algo peligroso. Ahora el animal quería inducirle a huir porque esa criatura peligrosa se estaba aproximando. Sí, algo se acercaba, pero ¿el qué? Travis no sentía inquietud, solo curiosidad. Cualquier cosa que se aproximara podría amedrentar a un can, pero en estos bosques ningún animal, ni siquiera un coyote o un puma, atacaría a una persona adulta. Entre gemidos de impaciencia, el perdiguero intentó apresar otra vez una pernera de Travis. Su comportamiento era extraordinario. Si estaba tan asustado, ¿por qué no huía y se olvidaba de él? No era su amo. El animal no tenía nada que agradecerle, ni afecto ni protección. Los perros extraviados no poseen ningún sentido del deber para los extraños. No tienen perspectiva moral ni conciencia. En cualquier caso, ¿qué se creía este animal? ¿Un lassi por libre? Conforme, dijo Travis al perdiguero, haciéndole soltar su presa y acompañándole hasta el arco de sicómoros.
El perro salió disparado a lo largo del sendero ascendente que conducía hacia el borde de la vaguada, entre árboles más espaciados y bajo una luz más clara. Travis se detuvo en los sicómoros. Frunciendo el ceño, miró más allá del claro saturado del sol, el fosco boquete en el bosque donde comenzaba el trecho descendente del sendero. ¿Qué se avecinaría? Los cantos estridentes de las cigarras se interrumpieron simultáneamente, como si se hubiese levantado la aguja fonográfica de un disco. En el bosque se hizo un silencio sobrenatural. Entonces Travis oyó que algo subía aceleradamente por el tenebroso sendero, un ruido como de serpenteo. Luego el rodar de piedras desprendidas, el débil susurro de arbustos secos. La cosa parecía encontrarse más próxima de lo que probablemente estaba, pues el sonido se amplificaba al producir ecos en el angosto túnel de follaje. No obstante, la criatura se iba acercando aprisa, muy aprisa. Por primera vez, Travis intuyó que corría grave peligro. Sabía que en los bosques no había nada lo bastante grande o atrevido para atacarle, pero el instinto se sobrepuso a su intelecto. El corazón le latía a mazazos. Más allá, en lo alto del sendero, el perdiguero, que se había percibido de su vacilación, ladró apremiante. Si esto hubiese ocurrido unas décadas antes, Travis habría pensado que un oso negro ascendía furioso la senda de los ciervos, tal vez impulsado por alguna herida, pero los inquilinos de las cabañas y los excursionistas del fin de semana, portadores de la civilización, habían hecho replegarse a los pocos osos restantes hasta los parajes más recónditos de Santa Ana. Al juzgar por el sonido, la bestia desconocida estaba a punto de alcanzar el claro entre los trechos superior e inferior del sendero. Travis sintió a lo largo de la espina dorsal unos escalofríos semejantes a los regueros que forma la escarcha al derretirse sobre un cristal de ventana. Quería averiguar qué era aquello. Mas, al mismo tiempo, estaba hilado de miedo. Sentía un temor puramente instintivo. En lo alto de la vaguada, el perdiguero dorado lanzó unos ladridos perentorios. Travis dio media vuelta y corrió. Se notó en excelente forma, ni un kilo de más, en pos del jadeante perdiguero. Pegó ambos codos a los costados y trotó sendero arriba, agachándose 2 o 3 veces para esquivar las ramas bajas. Las suelas claveteadas de sus botas le procuraron una atracción muy aceptable. Perdió pie con las piedras sueltas y sobre las capas rebaladizas de agujas secas, pero no se cayó. Mientras corría entre sombras y cegadoras pinceladas de luz solar semejantes a un incendio, otro incendio empezó a arder en sus pulmones. La vida de Travis Cornell había estado repleta de peligros y tragedias, pero él no había flaqueado jamás ante nada. En sus peores momentos había afrontado con calma las pérdidas, el dolor y el miedo. Sin embargo, ahora le ocurría algo muy peculiar. Perdió el dominio de sí mismo. Por primera vez en su vida se dejó llevar por el pánico. El temor le atenazó, tocando un nivel hondo y primitivo en donde no le había alcanzado jamás. Mientras corría, le asaltó un sudor frío. No pudo explicarse por qué el perseguidor desconocido le ponía la carne de gallina. Le llenaba de un terror absoluto. No miró hacia atrás. Al principio lo hizo así para no perder de vista el tortuoso sendero y porque temía darse de bruces contra alguna rama baja. No obstante, cuando hubo recorrido ya unos 200 metros, su pánico aumentó, y si entonces no miró hacia atrás fue por el temor de lo que podría ver.
Comprendía que su reacción era irracional. El hormigueo a lo largo de la nuca y la sensación glacial en las entrañas eran síntomas de un terror puramente supersticioso. Pero el civilizado y culto Travis Cornell había cedido las riendas al niño asustado e indómito que habita en todo ser humano, el fantasma genético de lo que fuéramos otrora. Y no le resultaba nada fácil recobrar el aplomo, aunque fuera consciente de lo absurdo de su comportamiento. Así pues, el instinto bruto prevalecía, y ese instinto le aconsejaba que corriera, que dejara de pensar y se limitara a correr. En el borde superior de la vaguada, el sendero torcía a la izquierda y seguía un curso sinuoso por la escarpada pared norte del promontorio. Travis dobló un recodo, vio un tronco atravesado en el sendero, pero al intentar saltarlo se le enganchó un pie en la madera podrida y cayó de bruces. Quedó atontado, incapaz de recobrar el aliento o de moverse siquiera. Esperaba que algo se abalanzara sobre él y le desgarrase la garganta. El perdiguero regresó como una flecha, saltó sobre Travis y cayó muy seguro sobre sus 4 patas al otro lado del sendero. Allí ladró furioso a lo que les perseguía. Se mostraba mucho más amenazador que cuando apremiara a Travis en el claro. Travis rodó sobre sí mismo y se sentó entre jadeos. No vio nada sendero abajo. Entonces observó que el perdiguero no parecía interesado en esa dirección, pues se había colocado a través del sendero para acechar la maleza del bosquecillo al este de ellos. Despidiendo saliva, el animal lanzó unos sonidos tan estridentes y furibundos que cada explosión sonora hirió los oídos de Travis. La furia salvaje en su ladrido era inquietante. Sin duda el perro estaba advirtiendo al enemigo invisible que se mantuviera alejado. «Calma, muchacho», dijo aplacador Travis. «Calma». El perdiguero enmudeció, pero no miró a Travis. Su mirada estaba fija en la maleza. Su áspero belfo negro dejó al descubierto los colmillos, mientras que un gruñido sordo surgía desde el fondo de su garganta. Respirando todavía apenas, Travis se levantó y escuchó el bosquecillo situado al este, picéas, sicómoros y unos cuantos alerces. Sombras que se asemejaban a parches de paño negro se alternaban aquí y allá, con alfilerazos dorados y agujas de luz. Maleza, brezos, enredaderas y unas cuantas formaciones rocosas parecidas a dientes. Travis no veía nada anómalo. Cuando puso una mano sobre la cabeza del perro, éste cesó de gruñir, como si hubiese entendido su propósito. Travis hizo una profunda inspiración, contuvo el aliento y aguzó el oído por si percibía algún movimiento en la maleza.